Ahora necesito un director. Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Empezamos a transmitir. Ahí al fondo, Dani, en la televisión. A ver, parece que hay conexión de nuevo. Hola, hola. ¿Cómo están? Ahí empieza. Tengo problemas de conexión. Increíble. Increíble. En mi propia casa tengo problemas de conexión. Tengo mejor conexión cuando transmito desde el carro. Sergio Alfaro. ¡Ay, Sergio! ¿Cómo estás? ¿Qué dice San Cristóbal? Antonio Villalbazo. Buenos días, maestra. Hola, Antonio. ¿Qué onda? ¿Qué onditas? ¿Cómo están? ¿Qué hacen hoy? Para mí los sábados son un poquito extraños porque estoy acostumbrada a que todos los sábados ando dando cursos y capacitando. Y ahora que me tocan 2 semanas de vacaciones, siempre se me hacen raros los sábados. Dice, buenos días maestra, esperando el tema libreta y lapicero listos, dice Carlos Gómez. Ay, gracias Carlos. Rebeca, una carita, gracias. Carlos Manso, hola, buenos días. Luciano Pacheco Salazar, buenos días. Bien, maestra, dice Sergio, con gusto de saludarla y seguirla, abrazos. Gracias. Jaime Olvera, ay, gracias, es de mis seguidores más leales, Jaime, ¿verdad? Gracias. Y por cierto, gracias a algunos de mis seguidores que me han sugerido en algunas universidades para que yo vaya a dar conferencias. Me han contactado en varias ocasiones. José Andrés, muy buen día. Gerardo Abraham Medina, ¿cómo estás, amigo? Saludos y bendiciones. Mi admiración a sus enseñanzas. Gracias. Rubén Ortiz. Ángel Ortiz, buenos días, maestra desde Ciudad de México. Listo para la clase. Estos son como pequeños cursos express. Alejandro Martínez. Anita, hola Anita. Rubén, Ciudad de México, sí. Celina Cortés, saludos. ¿Cuándo le toca a Guadalajara? Hace tiempo que no voy a Guadalajara. Estaba yendo con algunas universidades. No he vuelto a hacer contacto con ellas, así que ojalá pronto. Juan Carlos, saludos desde Veracruz. María de Lourdes, buenos días maestra. Pasando lista desde Puebla, saludos afectuosos. Licenciado Juventino Herrera, buenos días, gracias por compartir con nosotros. Gracias Jaime, dice siempre atento. Saludos David Armando, ¿cómo estás? Saludos desde Pichucalco, Chiapas. Gracias. Ahí se conectan otros más. Bueno. Tengo varios temas que tratar con ustedes. Así que empezamos con uno, ¿no? Les había propuesto hablar sobre legítima defensa. Sheila García, saludos Shey.
Saludos. José Rivas, saludos desde León, Guanajuato. Hasta allá andas en León, Guanajuato. Alonso Inclán. Maestra, me interesaría que viniera a Tijuana. Me pongo en contacto con usted. Yo voy a Tijuana, donde sea. A donde me quieran llevar, yo voy. Jessica, buenos días. La esperamos pronto en Acapulco. Espero que sí. Estaba yendo también con una universidad allá. Estanislao. Hola, maestra. Saludos desde la zona maya. Tan lindo allá. Y tan buen trato que recibo cuando voy a Carrillo Puerto. Anita, maestra, es un placer escucharla. Buenas cátedras. Putla, Oaxaca. Putla, Oaxaca, donde dicen que le hicieron un monumento a la L porque lo salvó. Por aquello del Putla. Edith Carolina, saludos, maestra. Ok. Isidro Cortés se acaba de conectar. Bueno, vamos a hablar de legítima defensa rapidito. Ya saben ustedes que son una serie de conceptos generales porque no se puede abundar muchísimo en estas transmisiones que yo intento que sean breves. A veces me excedo, son como 40, 50 minutos cuando pretendo hacerlas de 10. Pero hablemos de legítima defensa, ¿no? Primero, pues vamos a tratar de ubicar cuál es el fundamento de la noción de legítima defensa. Primero, un fundamento de orden normativo, ¿no? En primer lugar, la gran mayoría de los códigos penales ubican a la legítima defensa regularmente en los artículos que hablan de las formas de exclusión del delito. Y ahí la mayoría señala como una forma de exclusión el que se repela una agresión real, actual, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre y cuando haya necesidad de esa defensa. En algunos casos en la redacción agregan con racionalidad de los medios empleados. Y la otra condicionante es que no medie provocación dolosa por parte de quien ejerce la legítima defensa, ¿no? Palabras más, palabras menos, la gran mayoría de los códigos lo tiene reseñado de esta manera. Después ya particularizaremos, ¿no? En la Constitución tenemos un par de artículos, uno de ellos seguramente va a resultar muy cuestionado con lo que voy a decir, pero que aluden de cierta forma a esta actuación de la propia víctima en ocasiones para neutralizar las agresiones. El primero es una cita textual del artículo 10, cuando habla del derecho que tienen los ciudadanos para poseer armas en su domicilio. Dice, ya sea para su seguridad o para su defensa, ¿no? De hecho, lo señala como su legítima defensa. Y el otro artículo constitucional que hace una alusión indirecta al tema de legítima defensa, no lo dice textual, pero se deduce de ahí, es cuando habla del concepto de flagrancia. Recordemos que la flagrancia es un concepto no de tipo dogmático, sino de tipo procesal. Y señala que cualquier ciudadano puede detener a otro en el momento que esté cometiendo un delito, y ponerlo a disposición de la autoridad próxima de manera inmediata, ¿no? Con ello, evidentemente, lo que hace referencia a ese artículo es a la forma de detención sin orden judicial en el momento mismo de que alguien comete el delito, inmediatamente después. Cuando se habla del momento mismo de estar cometiendo el delito, implicaría entonces una neutralización de una agresión a un bien jurídico, ya sea propio o ya sea ajeno, porque habla de que cualquier ciudadano puede detener a otro que esté cometiendo un delito. No dice a él mismo, ¿no? Podría ser al de un tercero. Ahora bien, hay un fundamento de orden filosófico y dogmático del por qué está permitida la legítima defensa. La gran mayoría estará de acuerdo conmigo en que el Estado no tiene esta percepción o esta consideración de omnipresencia. Por lo tanto, de alguna manera está habilitando a los ciudadanos para que protejan sus bienes jurídicos.
y en ese sentido, pues hay varias teorías que tratan de justificar por qué el Estado da estas permisiones, ¿no? Hay una teoría denominada teoría dual que dice que se permite por dos cuestiones. Una, porque se trata de la protección de un interés particular. Es decir, la legítima defensa existe en la medida que hay un interés de un particular en riesgo para ejercer una defensa. Y esa teoría a su vez señala que también se hace por una forma de protección del orden jurídico. Es decir, el Estado tiene que buscar mecanismos para que se proteja el orden jurídico aunque el Estado no esté presente en determinadas circunstancias, como puede ocurrir cuando estén lesionando a alguien y la policía no se encuentra cerca, ¿no? Esta teoría que trata de justificar la existencia de dos razones, esta teoría dual que dice la legítima defensa existe por el interés del particular de defenderse y porque al Estado le interesa proteger su bien jurídico, tiene su fundamento en una referencia que hizo hace muchísimo tiempo un experto en dogmática penal de apellido Benner, que señalaba el derecho no puede, Werner decía, el derecho no puede ceder frente al injusto. El derecho no puede ceder frente al injusto. Por lo tanto, decía, el derecho, como sinónimo del orden social, tiene que buscar mecanismos de protección, aun cuando no sea a través del aparato del Estado, sino de los propios particulares. Esta referencia fue modificada para el efecto mexicano, es decir, porque hay otras teorías. Esta es una teoría dual que habla de que es por el interés del particular y por el interés de protección del Estado, y hay otras teorías que solamente se lo atribuyen a que es el particular, la razón es para que el particular se proteja. No se trata de proteger el orden social, se trata de proteger a la persona o a las personas, ¿no? Entonces, para definir en México qué doctrina seguimos en materia de legítima defensa, tendríamos que ubicar pues cuáles son las tesis que han aludido a la razón de la legítima defensa. Y en ese caso hay una tesis de hace mucho tiempo, del 2001, de un colegiado de circuito que señala, es la 188-188, que señala como un principio fundamentador: nadie puede estar obligado a soportar lo injusto. Es una variación del enunciado de Werner, en el que Werner decía el derecho no puede soportar el injusto, y en este caso se traduce en nadie, aludiendo a las personas. Nadie puede soportar lo injusto. De tal manera que en nuestro sistema mexicano, la razón por la que existe la legítima defensa es para proteger, para que la persona proteja sus intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un fundamento filosófico de la legítima defensa. Ahora bien, para explicar la legítima defensa yo tengo que comentarles 3 casos. El primero de ellos es un caso que he comentado incluso cuando hemos visto técnicas de litigación, en el cual una persona amenazando la vida de otra con un machete, pues esta persona decide llamar a la policía, y el sujeto del machete, al que le vamos a llamar caso 1, ¿no? En este caso 1, el sujeto del machete huye hacia un terreno baldío. En ese terreno baldío es rodeado por 4 policías y todos ellos le insisten en que deponga el machete. El sujeto se encuentra con el machete levantado y en un acercamiento que tiene a uno de los policías le asesta un machetazo a uno de ellos, y en ese momento el sujeto cae, el policía cae muerto. Al mismo tiempo gira el cuerpo y mientras todos le siguen gritando que baje el machete, voltea hacia el segundo policía y hace la misma acción que hizo previamente, ¿no? Asesta otra lesión al segundo policía, y quiero aclarar que los 4 policías se encontraban armados, todos tenían armas de fuego, pero insistían en gritar para que para que bajara el machete, y cuando mata al segundo policía, que encuentra un espacio de huida,
lo que hace este señor del machete es que en algún determinado momento, voy a hacer el movimiento, gira el cuerpo y entonces baja la mano. Gira el cuerpo a manera, ve el espacio de huida, ve un espacio de huida, y entonces gira el cuerpo y baja el machete que lo tiene levantado, baja para intentar darse a la fuga. Y en ese momento es cuando uno de los policías reacciona disparando. El segundo caso es el de una persona que ve cómo otro sujeto ingresa a su domicilio. Este sería el caso 2, una persona escala por la barda de la casa, ingresa a su domicilio y es recibida por un disparo por el dueño del inmueble, ¿no? Este sería el caso 2. Y en el caso 3 hay un sujeto que se encuentra en una mesa molestando a otros sujetos que están en la mesa contigua de un bar y les empieza a decir palabras como estúpidos, algunas alusiones a sus preferencias sexuales, y en algún momento uno de ellos se levanta para agredir a esta persona y esta persona a su vez agrede a la persona a la que estaba provocando y después argumenta una legítima defensa en razón de que dice las personas de la mesa vinieron a agredirme a mí y me tuve que defender. Eso es lo que argumentó. Este sería el tercer caso. Bueno, a partir de ahí, entonces expliquemos cómo se define la legítima defensa en nuestro sistema. Nosotros tenemos dos formas de legítima defensa. La legítima defensa como causa de justificación. Recuerden que en dogmática penal tenemos conducta, tipo, antijuricidad y culpabilidad. 4 elementos para integrar el delito. ¿Dónde se ubica la legítima defensa? No se ubica en conducta, no se ubica en tipo penal, se ubica en antijuricidad. Aquí tenemos que hacer un análisis, cuando se hace el análisis de un caso, sobre si la conducta es antijurídica o si confluye o si aparece alguna causa de justificación. Y dentro de las causas de justificación que podrían surgir, se encuentra la legítima defensa. Entonces, puede ser que haya una conducta típica de homicidio, pero que no resulte antijurídica porque surge la legítima defensa. Así que una de las formas de legítima defensa que hay es como causa de justificación, pero es una causa de justificación plena, en el sentido de que hay una descripción como tal en la mayoría de los códigos penales cuando se habla de exclusión del delito, que dice precisamente que se repela una agresión real, actual, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre y cuando exista necesidad de defensa y racionalidad de los medios empleados y que no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agente que argumenta la legítima defensa. ¿Okay? Esta es una forma de legítima defensa. La otra forma de legítima defensa, que también es una causa de justificación, pero que se le conoce como legítima defensa privilegiada, ahorita vamos a explicar por qué es privilegiada, es aquella en la cual se le causa un daño a una persona porque esta persona intenta penetrar al lugar donde se encuentra aquel que está ejerciendo la defensa, que sea su domicilio, el domicilio donde vive su familia o sus descendientes, o los sitios donde se encuentran sus bienes jurídicos más importantes en circunstancias tales que hagan suponer pues que hay una probable agresión, ¿no? Esta legítima defensa privilegiada se le denomina así porque en materia penal pues existen presunciones y este es un claro ejemplo de una presunción. Aquí se presume que hay legítima defensa y por lo tanto en el caso de que no existiera tal, es decir, que alguien dijera, no existe la legítima defensa porque nadie quiso agredir a la persona, más bien la atacó mientras la persona estaba en la banqueta, eso lo tendría que demostrar la fiscalía, ¿no?
En tanto la Fiscalía no logre acreditar que la legítima defensa no existió, se presume que la hay en este caso en particular, ¿no? En el primer caso, en el de que se repela una agresión real, inminente, sin derecho, aunque lo platiquemos al final, esa forma de legítima defensa sí tenemos nosotros que construir un caso, y para ello tendríamos que asumir de alguna forma cierta carga probatoria. Aunque sabemos que la carga probatoria corresponde a la Fiscalía, hay teorías del caso que nos obligan a tener que ofrecer y desahogar medios de prueba. Cuando nosotros hacemos una afirmación de legítima defensa por una agresión real, actual o inminente, entonces estamos obligados a probarla, porque si no nuestra teoría quedaría pues prácticamente nula, ¿no? Y en el caso de la legítima defensa privilegiada o presunta, aquí no, aquí yo no necesito probar que la persona que yo me encontraba en una legítima defensa, se presume que la hay por las circunstancias del caso, y es la Fiscalía la que tendría que probarme lo contrario, ¿no? Bien, vieron ustedes que en la redacción, por ejemplo, del Código Penal Federal, aún se insiste en utilizar el concepto de racionalidad de los medios empleados. No ocurre así en todos los códigos penales. Anteriormente, primero partamos de que anteriormente se hablaba de proporcionalidad, y la proporcionalidad nos metía en múltiples problemas, en el sentido de que por proporcional tendríamos que señalar que si alguien atacaba con un palo, había que repeler la agresión con un palo, y si la persona atacaba con un machete, había que buscar un machete, para que entonces estuviéramos hablando del concepto de proporcionalidad. Ese concepto de proporcionalidad en el medio empleado fue perdón, porque quiso entrar una llamada. Ese concepto de proporcionalidad fue superado por el concepto de racionalidad. Algunos códigos establecieron necesidad racional de defensa, como si fuera un concepto que tendría que ir ligado. Son dos cuestiones diferentes. La necesidad de defensa es una cuestión y la racionalidad de la defensa es otra. El Código Penal Federal conserva el concepto de racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? Pues se señala que el medio es racional en la medida en la que es capaz de contribuir para neutralizar o para agotar la agresión, no para aniquilar la agresión o para aniquilar al agresor, ¿no? Porque entonces sí hablaríamos de que hay un exceso o una falta de racionalidad de ese medio empleado. Entonces, por lo tanto, se utiliza ese concepto de racionalidad. Pero también la tendencia final ha sido eliminar el concepto de racional, porque decían que de alguna manera la racionalidad ya venía calificada en el concepto de repeler. Si estoy señalando que un medio es racional en la medida en la que logra repeler o neutralizar o aniquilar en el concepto de neutralizar una agresión, esa racionalidad deviene del concepto de repeler, que en ningún momento los códigos han reconocido una facultad de eliminar la agresión o de eliminar al agresor, sino simplemente repeler en el sentido de evitar que se siga generando la agresión, apenas sí para repelerla, ¿no? Para evitarla, para generarla. Entonces, lo que yo advierto es que muchos códigos ya eliminaron el concepto de racionalidad del medio empleado, pero se sigue haciendo esta evaluación cuando se habla de la necesidad de defensa, en el sentido de que la defensa será necesaria en la medida en la que no había otros medios jurídicos al alcance para evitar ejercer la defensa, como por ejemplo llamar a la policía, como por ejemplo evitar a través de comandos verbales o hablar con la persona, evitar ejercer actos de violencia, ¿no?
Y además por el tema de repeler, que creo que ya quedó bastante claro. Bueno, en función de eso, también quería comentarles que hay ciertos límites en el ejercicio de la legítima defensa que tenemos que cuidar. Y el primero de ellos, evidentemente, es que quien ejerce la legítima defensa, tal como lo dicen los códigos penales, no provoque una agresión o no ejerza una provocación de manera dolosa, suficiente e inmediata. Y aquí es donde quisiera yo empezar a platicar de los casos prácticos con los que empecé al principio. En el caso de la persona con el machete y los 4 policías, caso 1 que habíamos platicado, recordarán ustedes que el concepto de legítima defensa utiliza que existe una agresión, que esa agresión sea real, actual, inminente y sin derecho. La agresión es real en la medida en la que no forma parte del imaginario del que se defiende. Es decir, que no suponga que lo están agrediendo, sino que en la vida real, de manera objetiva, se logra advertir esa agresión. Que la agresión sea actual significa que esté pasando inmediatamente. En alguna ocasión alguien agredió a una persona en el metro y otra persona salió en su defensa, pero salió en su defensa cuando el vagón del tren abrió las puertas y todos los pasajeros bajaron, y entonces uno decidió agredir al agresor original, señalando que estaba defendiendo a aquel al que habían agredido, pero la agresión ya había concluido minutos antes de que se abrieran las puertas del vagón. Entonces, en el caso que estoy narrando, la actualidad no se configura en un momento específico determinado. Cuando la persona del machete se encontraba atacando a los compañeros con el machete en mano arriba, evidentemente ahí había una agresión real, actual, inminente y sin derecho. Sin embargo, cuando la persona, después de haber aniquilado a 2 de los policías, gira el cuerpo con el propósito de huir, hace esto, hay un abandono ya de la agresión y por lo tanto esa agresión ya no resulta actual. Ahora, la inminencia en la agresión significa que es inevitable el golpe agresor. Y esa inevitabilidad del golpe agresor se logra advertir con el sujeto, por ejemplo, que tiene el machete con la mano arriba y que va a atacar a la persona. Esa inminencia tampoco se encontraba ya presente en este caso que les narro, porque yo les dije que había 2 movimientos importantes en esa escena. El primer movimiento, el giro del cuerpo, que alude al abandono ya de la agresión, por lo tanto ya no es actual. Y cuando desciende la mano, baja la mano con el machete, ya no hay inminencia. Por lo tanto, no se puede probar que hay legítima defensa en un caso así, cuando el policía dispara, cuando el sujeto ya se estaba retirando de ese lugar. Por lo tanto, no habría legítima defensa en ese caso. En el caso que platiqué de la persona que estaba molestando a 2 hombres que estaban en la mesa contigua, había mencionado que uno de los límites de la legítima defensa es que no mediara provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del que argumenta la legítima defensa. Aquí quiero precisar un punto. ¿Qué ocurre cuando la provocación es mínima en relación con la respuesta del agresor? Es decir, ¿qué pasa si yo le saco la lengua? ¿Qué pasa si yo le hago un ademán grosero a alguien y posteriormente esa persona pretende atacarme a mí por esa provocación que he generado y entonces yo me defiendo? Bien, lo que ocurre aquí es que regularmente en el tema de provocación, lo que se asume filosóficamente es que la persona que provoca ha abandonado el ámbito del orden legal, ¿verdad? Y ha estado dispuesta a renunciar a su derecho o al principio de confianza con el que nos movemos los ciudadanos. Es decir,
yo me muevo con el principio de confianza de que nadie me va a agredir si yo deambulo por la calle, pero ese principio de confianza opera en la medida en la que yo no me salga del ámbito de la norma, ¿no? Y de las reglas de convivencia social. Pero ojo, mi provocación no necesariamente tiene que ser cualquier provocación. Una provocación simple no da justificación a una agresión, ¿sí? ¿Cuál es la provocación que podríamos calificar de suficiente? Una provocación será suficiente en la medida en la que mi actuación se salga del ámbito regular de actuación de cualquier ciudadano y entonces empiece yo a convivir o a realizar conductas que ya se pueden calificar como típicas. Es decir, no basta con que yo le haya sacado la lengua a alguien para que me agreda y después yo, queriéndome defender, me digan no opera la legítima defensa en su caso porque usted le sacó la lengua, sino que se trata de que yo hubiese desplegado una provocación suficiente y eso significa que por lo menos la conducta provocadora tuvo que haber sido en cierto punto una conducta provocadora dentro del ámbito de la ilicitud. Y a partir de ahí, si yo empujo a alguien y lo tiro, si yo le golpeo a alguien con un brazo y entonces la persona viene a agredirme a mí, entonces ahí si yo quisiera ejercer una legítima defensa, pues no sería posible. Ahora, si yo golpeo a alguien con un brazo, tendría que ser de forma dolosa, porque recuerden que dice que no medie provocación, que sea dolosa, que sea suficiente y que sea inmediata. Esto quiere decir que acabe de ocurrir y no que haya pasado media hora atrás y que la persona entonces me venga a agredir por aquello que hice y entonces yo quiere ejercer la legítima defensa. El otro límite es que identificar si la agresión podría ser evitable. Y esto tiene que ver con la necesidad de defensa. Esta sí la reconoce el Código Penal en el sentido de que no me quedó más remedio que defenderme. Y en ese caso, pues operé, ¿no? Y el otro límite, que creo que hemos comentado ya, es respecto de la racionalidad. La racionalidad de los medios empleados. El último ejemplo que tenía para comentarles, o que comenté, es del sujeto que ingresa a un inmueble en donde se encuentra una persona. Bueno, aquí estamos en presencia de la llamada legítima defensa privilegiada o legítima defensa presunta, ¿no? O de presunción de legítima defensa. En ese caso, ¿por qué razón una persona que escala a mi domicilio, que ingresa a mi domicilio o ya está dentro de mi domicilio, yo puedo en legítima defensa producirle un daño? ¿Por qué el Estado me está permitiendo esto? Porque hay mucha inquietud. Dicen, ¿qué pasa si yo le disparo a alguien que se encuentra en el interior de mi casa o que pretende ingresar a mi casa? Primero hay que establecer que desde el momento en el que la persona ingresa, ya está trastocando bienes jurídicos propios, ¿no? Desde el punto de vista de mi derecho a la seguridad, ¿no? Desde ahí y desde el punto de vista del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio y otros tantos valores por los cuales el sujeto no se ha atentado a considerar y entonces está ingresando al domicilio. Desde ahí ya se advierte una agresión. Y luego, no solamente me voy a quedar en el análisis de la agresión que ha ocasionado con el ingreso al domicilio, sino que también hay que identificar que hay una serie de riesgos potenciales adicionales que van a justificar que yo ejerza una legítima defensa, como puede ser que en ese mismo lugar se encuentren mis hijos menores, me encuentre yo sola o tema yo por mi vida, por mi integridad física, por que la persona venga y ejerza un acto de violación contra mí o contra mis menores hijos. Como hay potencialidad de otras agresiones futuras, entonces se presume que se puede ejercer la legítima defensa. Ahora, en materia procesal,
La legítima defensa es una teoría del caso. Los defensores básicamente trabajamos con 3 teorías del caso regularmente. La teoría del caso de no tengo idea, no sé de qué me están hablando, no sé de qué me están acusando, y en ese caso prácticamente se niega la totalidad de un hecho, se niega la intervención en el mismo, prácticamente se acusa la inexistencia del hecho y se acusa la nula participación del imputado, pero en algunos casos hay necesidad a lo mejor de establecer un móvil donde se encontraba la persona ese día cuando dicen que el hecho pasó, etcétera, ¿no? Hay otra teoría del caso que reconoce la existencia del hecho, pero niega la participación de una persona, o que el relato no es como lo está planteando la fiscalía. Este sería el famoso sí pero de las teorías del caso defensivas. En el sí pero estoy reconociendo una parte de los hechos, pero negando la interpretación que se le da a los mismos. En el sí pero puedo señalar, sí hubo unas lesiones, pero no fueron lesiones de tipo dolosa, de forma antijurídica y de forma culpable. Fueron unas lesiones, es decir, sí hay una conducta típica, pero no es antijurídica porque estamos en ejercicio de una legítima defensa. Y es una legítima defensa porque hubo una agresión, entonces tengo que probar, por lo menos con los medios de prueba que yo lleve a la audiencia, que efectivamente hubo esa agresión. En cambio, en la otra forma de legítima defensa que mencionaba, como hay una presunción legal, basta con que yo señale que la persona se encontraba en el interior de mi domicilio o escalaba hacia mi domicilio cuando tuve que generarle una lesión o una privación de la vida. En ese caso, entonces, ¿a quién le corresponde probar la inexistencia de esa legítima defensa? A la fiscalía. Ahí yo no asumo carga probatoria y la carga le sigue perteneciendo al fiscal. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido de utilidad la información que les di y que no me haya excedido mucho en mis explicaciones y que haya yo tocado por lo menos los casos que les prometí. Saludos a Leticia Guajardo, al despacho jurídico de la Cruz de Chilpancingo, a Giuseppe de la Croce, Bonnie Estrada, maestra, oiga, quiero hablar con usted para una conferencia. Usted hábleme, mándeme un messenger y le paso mi número telefónico. Estanislao, maestra, le manda un saludo el vicefiscal Sarmiento, un saludo para él. Es una bellísima persona que me han atendido súper bien allá. Morelia la recibirá con unas deliciosas enchiladas morelianas. ¡Ay, no me digas eso, que estoy a dieta! Bueno, yo me la vivo a dieta y sigo pesando lo mismo, ¿eh? Pero el que tiene la culpa de que yo rompa la dieta, ya saben quién es. El niño que está allá, el Dani. Yo le digo, Dani, solamente hoy en la noche vamos a cenar una ensaladita con un vasito de agua. Y dice, mamá, no se te olvide que allá están los tacos de pastor. José Alfredo Sánchez, saludos desde las oficinas finas de Uber. Ah, caray. Ah, caray, ¿qué haces en las oficinas finas de Uber? Saludos, maestra, buen día. Recibo un abrazo y gracias por los videos. Carmen Rodríguez, gracias. Diego Bruno. Sergio Enrique Alfaro. ¡Ay, cómo estás, amigo! Gracias. María de la Hoz. Ana Mendoza. Ana Mendoza. Ay, se me atoraron los mensajes. Cecilia Torres, buenos días. ¡Ay, Berito! ¿Cómo estás? Berito es casi mi vecina y no nos vemos hace como 3 años. Berito, saludos. Saludos Andy y Dani de parte de Allison. Saludos para ustedes. Max Rodríguez. Doris Guadarrama, saludos. Jaime Olvera, muchas gracias.
Valoro y aprecio su generosidad. Muy interesante el tema y como siempre explicado de forma magistral. Gracias. Gracias. Saludos maestra desde la capital del estado de Guerrero. Un fuerte abrazo, Jesús Arzate. Iván Domínguez desde Ixtapa de la Sal. Saludos. María Malaos. Salud maestra. Gracias. Que pase un excelente fin de semana. Gracias. Es una gran prenda, lista sin lugar a dudas de las mejores. Gracias. Miriam, gracias por dar su tiempo de ilustrarnos. Gracias a ti. Muy elocuente y precisa. Gracias, Jaime. Héctor Daniel, ¿y tú quién eres? Dice Héctor Daniel. A ver, Héctor Daniel, ¿y tú qué haces acá si no sabes quién soy? No, no es cierto. Bienvenido si no me conoces. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Así me pasó un día que andaba bien borracha. Ah, no es cierto, no ando borracha. Saludos, maestra. ¿Cuándo presenta su libro en Chiapas? Voy a presentar mi libro en Tuxtla el 10 de agosto. Ah, por cierto, ayúdenme en la difusión de mi libro. Los que no han adquirido el libro, échenme un mensajito por Messenger, yo se los hago llegar de inmediato. Además, hay una forma muy fácil, porque van y depositan en cualquier Oxxo. El mismo día que me depositan, me mandan su fotito del ticket, del depósito, y yo ese mismo día envío los libros para que la paquetería los recoja y se los lleve hasta su domicilio. Tardan creo 2 días, no más, y se están yendo por un servicio muy bueno a través de FedEx y les llega súper rápido, así que en 2 días ya los tienen en su oficina. José Luis Amezcua, buen día maestra. Bueno, Marco Arturo Villegas Guardado, saludos de Irapuato, un buen espacio. Bueno, gracias a todos ustedes, cuídense mucho, bonito fin de semana, y si quedan algunas dudas o algunas cuestiones que tocar sobre legítima defensa, escríbanme en los comentarios aquí abajito y yo me quedo contestando algunos, ¿no? Ralda, ya lo adquirí. Bueno, muy bien. Yo se los envío con una breve agradecimiento, ¿no? Que me iba a decir un autógrafo, pero no. ¿Sale? Un besito para todos, cuídense mucho, feliz fin de semana y nos vemos pronto en alguna conferencia o por ahí donde me toque estar. Gracias. Bye. Bye, bye. Cortamos transmisión. Bye.